Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 7 de noviembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité. Muy bien, aquí van los titulares de hoy, miércoles 7 de noviembre, en menos de un minuto. Primero, Donald Trump venció a Kamala Harris en una elección que no fue tan reñida como se esperaba y que lo convertirá en el próximo presidente de Estados Unidos. Segundo, el Poder Judicial ordenó archivar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por desactivar el equipo especial de la policía que apoyaba a EFICOP. Tercero, la presidenta anunció la reinstauración del fuero militar policial como resultado de un acuerdo en el Consejo de Estado. Cuarto, la Fiscalía allanó varios inmuebles de la congresista de Perú Libre, María Agüero, en conexión con el caso que se le sigue por, entre comillas, mochasueldo. Y quinto, la agencia calificadora Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la deuda peruana de negativa a estable. Ok, vamos ahora con el análisis de las noticias. Aquí va la primera. Minutos antes de empezar el podcast se confirmó que el candidato republicano Donald Trump había superado el umbral de los 270 votos en el colegio electoral y con eso podía darse por segura su victoria ante Kamala Harris y su consecuente designación como nuevo presidente de Estados Unidos a partir de enero del año entrante. Desde muy temprano ayer, tras el cierre de los centros de votación, Trump mostró una ventaja importante frente a la candidata demócrata Harris con un rápido anuncio de su triunfo en Florida, que se consolidó cuando ya de madrugada se confirmó que había ganado los llamados swing states o estados pendulares de Georgia, Wisconsin y Pensilvania, restándole cualquier chance de un camino hacia la victoria a Harris, quien al momento de hacer este podcast todavía no había salido a conceder el triunfo de su rival. Había anunciado ella que iba a dar declaraciones recién hoy. Se esperaba un mejor desempeño de Kamala Harris o al menos una elección más reñida, pero le fue peor que a Joe Biden en prácticamente todos los condados en Estados Unidos. También se ha confirmado que hubo 2 puestos en el Senado que pasaron de demócratas a republicanos, con lo cual estos consolidaron su control de la Cámara Alta. Y la elección de la Cámara Baja todavía no está definida, pero los republicanos también van liderando. Este es, hay que decirlo, un triunfo contundente de Donald Trump y del Partido Republicano, mucho más claro de lo que se esperaba. Al final de este podcast, en el espacio de la reflexión del día, les voy a compartir un análisis personal sobre qué explica la victoria de Trump y la derrota de Harris. Vamos con la segunda noticia, ya pasando al plano local. El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público que concluya la investigación fiscal contra la presidenta Dina Boluarte por la desactivación del equipo especial de la policía que apoyaba a EFICOP, al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checli, declaró fundado el recurso de control de plazo presentado por Boluarte, por su defensa, dado que el tiempo de las pesquisas se había excedido de lo establecido. La presidenta viene siendo investigada por los presuntos delitos de abuso de autoridad y encubrimiento personal, debido a que en mayo de este año el gobierno desactivó el equipo de la policía, dirigido en ese momento por el coronel Harvey Colchado, alegando la existencia de duplicidad de funciones, esfuerzos y medios entre la División de Investigaciones de Alta Complejidad, la DIVIAC, por un lado, y por otro el Equipo Especial de Apoyo a EFICOP. La decisión del Ejecutivo de desactivar el equipo especial ocurrió el día en que tenía lugar un operativo en el marco del caso conocido como los Waikis en la sombra, que se saldó con la detención de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Por ello, la Fiscalía de la Nación inició una investigación en contra de Boluarte y de su entonces ministro del Interior, Walter Ortiz. Esta investigación empezó el 10 de mayo y debió haber concluido originalmente el 9 de julio. Sin embargo, el 24 de julio, la Fiscalía dispuso ampliar el plazo por 60 días más. Sin embargo, como señala el juez Checli, la ampliación se dio posterior al vencimiento del plazo originalmente establecido, lo que no se encuentra permitido. Por ello, la solicitud de la defensa de Boluarte ha sido declarada fundada, en lo que parece haber sido claramente un error de la Fiscalía. Debido a esta decisión del juez Checli, el Ministerio Público debe ahora emitir una disposición archivando la investigación o formulando una denuncia constitucional ante el Congreso. Tercera noticia.
La presidenta Dina Boluarte anunció ayer que el Consejo de Estado ha acordado que los policías y los miembros del ejército solo puedan ser juzgados en un fuero militar policial cuando usen sus armas reglamentarias. Además, se pactó formular un marco legal que garantice a ambas fuerzas del Estado el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Estos anuncios se dieron tras la reunión del Consejo de Estado que había sido convocado con el objetivo de abordar el tema de la crisis de inseguridad ciudadana y consecuentemente plantear medidas para contrarrestarla. El abogado penalista Roberto Pereira se pronunció en las redes sociales sobre este anuncio del fuero militar policial y lo calificó como un, entre comillas, estupefaciente. Además dijo que la justicia militar policial carecía de competencia constitucional para juzgar delitos que afecten la vida o la integridad de las personas. Los otros acuerdos a los que llegaron incluyen medidas drásticas contra los extranjeros expulsados que reingresen ilegalmente, un marco normativo para que gobiernos regionales y locales puedan utilizar los recursos que recaudan directamente para la lucha contra la inseguridad, entre otras cosas más. La sesión convocada por el Consejo de Estado contó con la presencia de los titulares del Poder Judicial, del Congreso, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y el Gabinete Ministerial. Por otro lado, durante la presentación de los acuerdos, la presidenta Boluarte aseguró que los estados de emergencia declarados en el país estaban dando resultados, a pesar de que no hay evidencia de que ese sea efectivamente el caso. Cuarta noticia. La congresista de Perú Libre, María Agüero, fue objeto ayer de un operativo fiscal y policial que llevó al allanamiento de su casa en Breña, de 2 inmuebles suyos en Arequipa y también de su despacho parlamentario en conexión con un caso en el que se le imputa haber recortado el sueldo de sus trabajadores, uno de tantos que se conocen popularmente como, entre comillas, mochasueldos. Según un destape del dominical Punto Final, Agüero había recibido alrededor de 27.000 soles sustraídos de las remuneraciones de sus trabajadores. La congresista no está en Lima y por tanto no estuvo cuando se produjo este operativo ayer, pues asistía ella al llamado Foro Parlamentario Mundial Antifascista en Caracas. Recordemos que el autócrata venezolano Nicolás Maduro, a quien respaldan algunos representantes de Perú Libre todavía, pese al evidente fraude de la reciente elección presidencial en Venezuela, tiene la costumbre de tildar de, entre comillas, fascistas de manera impropia a todos aquellos que lo critican. Pero volviendo a Agüero, ella señaló en su cuenta de X que, abro comillas, no sorprende un allanamiento, ya que así opera la instrumentalización de la justicia, cierro comillas. También acusó al programa Punto Final de, entre comillas, jugar en pared con la caviarada de la Fiscalía, que es curiosamente un apelativo que parece servir por igual en el Perú para los políticos de izquierda conservadora o de derecha conservadora cuando quieren descalificar a quienes los critican. Cabe indicar que en paralelo a estos operativos la policía ha detenido a Edson Flores, supuesto cómplice e intermediario de Agüero en este esquema mochasueldo. Veremos si Flores se defiende incriminando a Agüero o si se mantiene en silencio para protegerla. Quinta noticia. La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, una especie de Infocor para las empresas y países, ha tomado una decisión que nos permite respirar un poco más tranquilos. Ayer optó por mejorar la perspectiva de la deuda peruana de negativa a estable. ¿Esto qué significa? Que esta agencia calificadora, una de las 3 más importantes del mundo, no ve motivos en el horizonte para tener que rebajar la nota del Perú, que actualmente se encuentra en BBB. ¿Por qué es importante esta decisión? Porque las clasificaciones crediticias que le dan al Perú agencias como Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings, de ello depende qué tan riesgoso consideran los inversionistas que es prestarle dinero a nuestro país y por lo tanto cuánto tenemos que pagar por obtener financiamiento. Recordemos que Fitch Ratings rebajó la nota de Perú de BBB+ a BBB en octubre del 2021 y desde entonces, desde octubre del 2022, ha mantenido la perspectiva de la nota crediticia peruana en un nivel negativo, es decir, advirtiendo que si el entrampamiento político y el debilitamiento de la economía se mantenían, tenía que seguir rebajando esta calificación para reflejar las mayores posibilidades de que el país incumpla con pagar sus obligaciones. Lo que ha decidido Fitch Ratings ayer es dejar esta perspectiva negativa y convertirla en estable, dando a entender que por el momento no prevé que sea necesario rebajar la nota crediticia para el país y dejarnos a un escalón de perder el grado de inversión, la calificación que tienen los países más confiables del mundo y que obtienen financiamiento a menores costos.
¿Por qué Fitch ha mejorado la perspectiva de la deuda peruana? Pues la agencia considera que pese a la incertidumbre política, esta aún se mantiene elevada y que esto afecte el avance de la inversión privada. Este año se ha dado una recuperación de la economía por la aplicación de políticas adecuadas como el control de la inflación y la preservación de la estabilidad macroeconómica. Respecto a los riesgos del frente político, Fitch opina que la alianza de Dina Boluarte con las bancadas de derecha en el Congreso permite prever que el gobierno seguirá en el poder hasta julio del 2026, aunque no descarta que la fragilidad del equilibrio político pueda continuar incluso después del cambio de gobierno. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, les comparto mis impresiones sobre por qué acaba de ganar Donald Trump la elección presidencial en Estados Unidos. Hay, por supuesto, muchos factores en juego y habrá que sopesar las apreciaciones que tengan, por ejemplo, los especialistas sobre cuáles han sido más relevantes que otros. Pero les menciono algunos factores que he venido escuchando, algunas apreciaciones que he venido escuchando y que me parecen convincentes. Lo primero que hay que mencionar es la naturaleza pendular de la democracia, más allá de esta elección en particular. Es normal que si en un país democrático los ciudadanos han experimentado, por ejemplo, inflación durante un periodo de gobierno y le atribuyen ese problema o el no haberlo solucionado a dicho gobierno, pues en la siguiente elección van a querer probar algo distinto. Eso significa que el competidor que representa la continuidad del gobierno parte con puntos en contra por aquello que el electorado ya le reclama a ese gobierno que está pues por terminar su mandato. Y Kamala Harris en particular, si bien hizo campaña queriendo convencer a los votantes de que representaba algo distinto a Joe Biden, pues nunca logró hacerlo del todo respecto de los votantes en los márgenes, que era quienes debía ella convencer. Hay que considerar también que lo que se ha visto en estos últimos años en muchas elecciones a lo largo del mundo es esta ola de, entre comillas, castigo a los gobernantes en ejercicio, negándoles la reelección o la continuidad en el gobierno a sus partidos. Entonces podríamos decir que Harris partía en desventaja por representar al oficialismo, que la posibilidad de reelección del propio Joe Biden ya estaba trunca por las señales de senilidad que él había mostrado y que lo llevaron a abandonar la campaña justamente en favor de Harris, y que incluso si el gobierno de Biden tenía cosas muy buenas que mostrar en el frente económico, como una tasa de crecimiento muy significativa frente a otras economías desarrolladas, pues muchos votantes no lo estaban percibiendo así, y hay que recordar que el voto tiende a ser más emocional que racional. Si la gente tiene, aunque sea un vago recuerdo de que se sintió mejor o más tranquila durante el gobierno pasado de Trump, tenderá a favorecerlo, aunque esa impresión no tenga sustento real o esté de alguna manera influida por la narrativa del candidato y de los actores mediáticos que han venido pues echándole fuego a la polarización en Estados Unidos. Luego está el tema de la inmigración, que parece haber resultado determinante para muchos electores. Este es un asunto que aprovechó Trump para inflamar y apelar incluso al racismo, pero sí es verdad que la inmigración tiene efectos sobre la economía y cuando ésta se produce de una manera que se percibe como descontrolada, los votantes que sienten que sus trabajos están en riesgo o que los lugares donde viven están cambiando muy rápido, más rápido de lo que puedan asimilar, pues lo resienten. En este tema he visto opinantes del lado republicano decir que la apertura a la inmigración es una estrategia política de los demócratas para cambiar demográficamente al electorado estadounidense, de manera que cada vez esté más inclinado a votar demócrata. Pero si hay algo que ha demostrado esta última elección es que los demócratas no tienen control ni pueden esperar tenerlo de forma asegurada respecto de los votantes latinos, por ejemplo, o descendientes de latinos en Estados Unidos. Los hombres de ascendencia latina o latinos, digamos, que han optado esta vez más bien en buena medida por apoyar a Trump, lo que puede tener que ver más con sus visiones quizá conservadoras de la política o que sienten que lo que ellos mismos han construido está en riesgo con el ingreso de más migrantes. Para muchos es quizá difícil entender cómo quien ha sido migrante no empatiza con quien lo es ahora, pero no sorprende tanto si los primeros ya se desvincularon de la etiqueta de migrantes para sentirse ahora estadounidenses sobre todas las cosas. Dicho sea de paso, yo tengo como liberal en el sentido clásico una posición favorable a la libre movilidad de personas, es decir, veo la migración esencialmente como algo positivo. Pero no se puede asumir que quienes tienen visiones conservadoras de la política van a pensar así sin mayor esfuerzo de nuestra parte por persuadirlos. Y aun cuando hay un caso económico que hacer en favor de la migración desde una perspectiva integral del fenómeno, es evidente que esta causa disrupción en personas y familias que pierden sus trabajos o que sienten que sus tradiciones
o su forma de vivir, digamos, está siendo sometida a disrupción. Yo, por supuesto, en ningún caso justifico la xenofobia o el racismo que puede alimentarla, pero sí hay que entender que el efecto político que tiene la inmigración se puede manifestar en decisiones como la que acabamos de ver en la elección en Estados Unidos, o que también hemos visto en elecciones en países europeos. Un gobierno como el de Biden debió haber sopesado eso y encarar el tema sin minusvalorar las preocupaciones de sus votantes, sobre todo considerando que Kamala Harris era ella la que estaba pues encargándose de este tema en el gobierno. Luego está, como les explicaba en el podcast de ayer, un fenómeno ocurrido en el propio Partido Demócrata y en las élites citadinas a las que crecientemente se ha ido acercando, de alejarse pues de una agenda enfocada en las necesidades del trabajador promedio para más bien enfocarse en temas que, válidos o no, son más del interés del votante progresista universitario, por ejemplo. Este es un viraje que se puede defender quizá desde una posición principista, pero políticamente es evidente que los demócratas sobreestimaron esta estrategia en términos de competitividad electoral. Es decir, al concentrarse muy fuertemente en asuntos de política identitaria y desarrollar además narrativas que buscaban que el estadounidense se sintiera culpable por serlo, o por tener un determinado color de piel, o por ser de un determinado sexo o género, pues previsiblemente alienaron a muchos votantes que estaban y están muy lejos del punto de gravedad de esas posiciones en el espectro ideológico. Repito, son posiciones que pueden defenderse desde un punto de vista principista. Yo mismo estoy de acuerdo en buena medida con la agenda de igualdad ante la ley, por argumentos más liberales que progresistas, debo decir, pero sigue habiendo aquí, yo diría, un problema de viabilidad electoral en cuanto, digamos, en el hecho de ponerle tanto énfasis a este tipo de temas en perjuicio de otros, como la situación económica del trabajador promedio. Todos estos son argumentos o interpretaciones que puedo no compartir al 100%, pero que me parecen atendibles. Hay algunas derivadas adicionales sobre estas últimas que, como les he dicho, sí me preocupan sobremanera. Una es comprobar cómo temas como la economía y la inmigración no solo entran en conflicto, sino que desplazan a otras consideraciones, como el respeto por la democracia. Si hay algo que me ha dejado muy preocupado de esta elección en Estados Unidos es cómo un número tan alto de votantes está dispuesto, por cualquiera de estas otras consideraciones, a dejar pasar el hecho de que Donald Trump es un delincuente convicto. Miente muchísimo más de lo que dice la verdad, y es una persona que hasta hoy se niega a aceptar el resultado electoral de la elección anterior que perdió ante Biden. Y poco antes de esta ya empezaba también a hablar de fraude electoral como para preparar el camino a una impugnación en caso de haber perdido. Los estadounidenses, por razones que fueran, han votado mayoritariamente por un candidato que no tiene convicciones democráticas mínimas y que ha forzado exitosamente a su partido a despreciar las suyas cuando le ha convenido, y encima lo ha puesto, digamos, al país, yo diría, en una situación con muy pocos controles a el poder que va a ejercer, porque podría terminar teniendo Trump control o el Partido Republicano control de ambas cámaras en el Congreso. Ya tiene una Corte Suprema que le es favorable y con una situación además en la que otros controles democráticos como la prensa han perdido mucha fuerza. Tener un personaje como Trump en esa posición, yo me atrevería a decir, es muy peligroso para Estados Unidos y muy peligroso para el mundo en general. Ojalá esté exagerando yo el riesgo de un viraje autocrático en el gobierno estadounidense, ahora con Trump de vuelta en el mando, pero si ese riesgo sí se configura en alguna medida, los resultados pueden ser catastróficos. Yo lamentablemente no tengo certeza de que su propio partido lo pueda controlar. Recordemos que el propio Trump mandó a una turba de gente al Capitolio a amedrentar a sus propios congresistas para que no reconocieran el triunfo de Biden en la pasada elección. Como les decía en el podcast de ayer, los demócratas pueden cometer errores de estrategia política y perder elecciones como consecuencia, lo cual es perfectamente normal en una democracia. Lo que no es normal es que uno de los dos lados del bipartidismo estadounidense haya renunciado a reconocer o respetar las reglas mínimas de la democracia cuando le son inconvenientes. Lo que me atemoriza y mucho del presente estadounidense, lo mismo que me atemoriza, debo decir, de muchos otros países, incluido el nuestro. Solo que en Estados Unidos, por supuesto, el impacto potencial es muchísimo mayor. Me refiero a la ausencia de una base suficientemente grande de ciudadanos dispuestos a defender los principios de la democracia liberal, sea que ganen o que pierdan elecciones. Es decir, la configuración de escenarios en los que los propios ciudadanos aceptan o incluso desean que el líder que circunstancialmente prefieren gobierne como un autócrata o en ausencia de controles democráticos. Los estadounidenses esta vez no han encontrado problemático propiciar un escenario político que puede llevar a eso. Ojalá no se vayan a arrepentir después.
Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que más gente pueda acceder a ellos. Muchas gracias nuevamente a nuestro auspiciador, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir haciendo este trabajo que tanto nos gusta. Que estén muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.